A ver si van bajando para acá todas estas artilleras. Alegre. Qué novilla, qué novilla. Esa la tengo que meter en el cepo. Se ha hecho una nube en el ojo, la pobre. Se ha metido y tiene que haber sido un garranchazo. Es que qué novilla, mirad. Buen día. Ya qué novilla. Qué novilla, macho. Mira qué novilla. Esto. Y esa es la primorosa. Esta hay que meterla en el cepo. Se ha dañado el ojo la pobre. Veremos a ver si no lo pierde. No creo. No lo tiene muy... No, ve bien del ojo. Arretero. Tengo que sanear la pantoja que no entró en el cepo porque tiene mucha cuerna. Y tengo que traer el cepo otro grande. El día 30 vienen a sanear las que vienen a las cabras. Está bien preñada para parir, esta vaca. Toda la gente venderá. Pero si el animal no podía entrar en el cepo porque era el cepo muy estrecho, es por la cornamenta que tiene. Otros me dicen, córtale los cuernos, que le vas a cortar cuernos ni se va a vender. Se trae el otro cepo y ya está. Esta vaca luego yo la manejo muy bien, que sea recia. Es la primorosa. Cómo está viento de bonito, de bonita. Y es con las peleas. Esta es la que parió. Tiene el becerrino allí, la becerrina. Se ha bajado ahora para acá. Buen día, tiene más leche. Están gordas a trinquete, Estas vacas son recias. Se suben por todos esos canchales para ahí como las cabras. Y calientes, recias y calientes. Estas se han cubierto. Buen día, viento, qué bonita viento. Están capados los dos y se pegan. Están capados y se pegan los dos. Carretero, ¿qué pasa, mozo? Ahí va para acá la relojera. Ahí la relojera. Dios. Me tienen todo el coche rayado, mirad. Y eso que estoy siempre las vigilo. Se pasean las navajas. Y están gordas a trinquete. Y esta paría, chaquetona. Esta es la hija suya del otro. La primera que tuvo. Y luego tuvo la negra esa. Qué becerra, así que está gorda, trinquete. Mirá la Nicanora como está de gorda y paría. Buen día, macho. Todo esto no puede ser. Estas vacas son finas como ella sola. Que el ganado se tiene que buscar la candalla, no se puede estar echando de comer. Se pasean las navajas. Que está muy cara la comida. Se pasean las navajas.
Pasa. Va la relojera. Que vaca la relojera. Está gorda. Oye, pero gorda que están, ¿eh? La vaca. Ya. ¿Cómo está la relojera, macho? Dios. A trinquete. ¿Y la primorosa qué? La primorosa se ha roto el crotal por atrás. Ya que vaca. Esto no es una vaca, esto es un templo de vaca. Es que vaca. Esta fue la que parió antier. Pues en 10, ¿cómo está la paloma? A trinquete. Pero esta está... Cuidado con esta vaca, ¿eh? Esto no está gorda, está XX gorda. Están saliendo hasta las bolas esas en el culo y mira que no le he hecho de comer nada. Le he echado ahora porque tengo que meter a la pantoja. Tengo que meter la pantoja que no entró en el cepo y hay que meterla, si no... Legionaria, viva la Legión Española. Mira, ni come el taco, no está acostumbrada. Está aquí la pantoja, mirad. Que hay que meterla en el cepo, porque no se saneó. Y dicen los veterinarios que hay que sanearla sí o sí. Y es que no la saneé porque tiene mucho cuerno y no entraba por el cepo. Y luego ya se arrancaba todo cuando se calienta esta vaca es muy recia. Y ya era imposible meterla. Y está bien preñada, que está descolgada la barriga ya. Así que voy a traer el cepo, el otro cepo que tengo grande. Y la meteré, porque el toro pasó porque es más tranquilo, pero ella no se colocaba para entrar en el cepo. La pantoja. Esta rata, menuda ratina, esta también va a parir pronto. Dan las navajas. Se pasean las navajas. Que la pantoja, luego yo la manejo muy bien esa vaca. Pasa que el animalito no podía entrar por el cepo, ya se arrancaba todo. No sé si lo veis ahí, que se metió por un burladero, quedó un talla en el burladero, se solló. ¡Fua! Esta es la hija de la Alegra, la primera que tuvo. Se pasean las navajas. A mí es que las berrendas son las que más me gustan. Son duras estas vacas. Todos esos canchaleras para ahí se meten entre todos los canchales. Madre mía. Así están. Así está. La relojera como está. Sí, que es recia, pero bueno. Y peleas no.